Hey, ¿qué onda chicos? Como ya saben, ya vimos el mes de enero y febrero, ahora le toca a marzo, con temas un tanto peculiares. El 1 de marzo inicia con una build recuperada de un juego de 1999 que fue cancelado y del cual nunca fue publicado y hasta incluso fue olvidado. Este se llamaba Big Brother y tenía que salir para PC, y es que a finales de los 90s se empezó a desarrollar este juego inspirado en la novela de 1984 de George Orwell, el cual también funcionaba como una secuela al libro. El juego tenía la vista de primera persona y se presentó en el E3 de 1998. Su fecha de lanzamiento original fue en el otoño de 1998, pero por razones desconocidas el juego fue cancelado de forma repentina. La premisa del juego constaba de controlar a Eric Blair, quien tiene que salvar a su prometida de la policía del pensamiento a través de 12 niveles, cada uno aparentemente de 5 horas de duración, lo cual es demasiado tiempo para un nivel. Esto se debe a que el juego tenía exploración y muchos puzzles para resolver, para finalmente derrotar al gran hermano y ganar el juego. Originalmente el juego contaría con 60 niveles, sí, 60 niveles. No me quiero imaginar cuánto tiempo llevaría a acabar eso. La información publicada en la revista Next Generation Magazine describe a Big Brother como un juego de aventuras que utiliza una interfaz moderna, gráficos en tiempo real, animaciones faciales avanzadas y rompecabezas ambientales para brindar una experiencia nueva en el fatigado género de aventuras de finales de los 90s, por lo cual se tenían altas expectativas por el título, además de que en esta revista sería la última vez que sería mencionado este juego, pues la compañía MediaX, quien también funcionaba como desarrolladora del juego, no mencionaría nada de la cancelación del juego. El precio del título era de $29.95. La fecha inicial de lanzamiento se fue posponiendo, pero inicialmente debió salir en 1998, ya que para el 24 de septiembre de 1999 el juego ya estaba en la fase final de desarrollo. Llegaría en noviembre de 1999 y la compañía MediaX reportó pérdidas de $240.160 en inversiones que no se recuperaron, pues nunca lanzaron el juego. Llegó el año 2000 y perdieron los derechos de Big Brother, y a pesar de que buscaron otra editorial para que se hiciera cargo del juego, este sería abandonado y olvidado en el tiempo. En 2021 el usuario 64 intentó contactar a Matt McLaurin, fundador de MediaX, y preguntarle sobre el juego mediante correo electrónico. McLaurin no le daría indicios de ninguna respuesta, por lo que no obtuvo ningún resultado. Otro usuario conocido como Siggy intentó contactar por teléfono a McLaurin y a Mark Gilster, director de arte, pero no recibiría alguna respuesta tras varios mensajes y correos electrónicos enviados, y parece ser que este juego es un tema del que no se sienten cómodos de hablar, al menos de parte de la gente que estuvo en su desarrollo. El 1 de marzo de 2025, el usuario Shed Troll subió a Internet Archive una versión del juego. Esta es una versión del 4 de enero de 1999. El usuario indicó que era una demostración, pero que también incluían otros niveles. Esta versión no tenía más detalles ni otros añadidos que posteriormente le agregarían en el septiembre de ese año, 1999, por lo que está bastante incompleto, pero aún así está totalmente encontrado. Después de más de 20 años fue recuperado este juego. Este posiblemente sea uno de los temas absurdamente curseos del video, pues se trata de una película de 87 horas. Si la gente con qué trabajo ve 30 segundos de video, esto va a ser una pesadilla, pues también tenía como título La cura para el insomnio, The Cure for Insomnia. Esta película fue dirigida por el ya difunto John Henry Timmis IV. En su estreno en 1987 fue reconocida por el libro Guinness de Records como la película más larga jamás creada. La película presenta al Dr. L.D. Groban leyendo un poema de 4080 páginas titulado Una cura para el insomnio, y mientras era leído en la pantalla se intercalaba música heavy metal y lo más loco, ya saben, películas para adultos, para aquel que quisiera hacerse una chaquetita y luego se fuera a dormir. La película se creó para los insomnes, gente que no puede dormir, y al ver esta película lo que haría es reprogramar sus relojes biológicos
domésticos para volver a dormir de manera normal. Se proyectó en la escuela del Instituto de Arte de Chicago, Illinois, del 31 al 3 de febrero. Nunca se estrenó en un formato de video doméstico debido a la enorme duración del contenido, y se cree que se han perdido todas las copias completas. Y si bien en IMDb han habido comentarios de gente que según vio la película, esto no se puede comprobar. A ver, son 87 horas, eso es imposible. En 2011 hubo un intento de recuperar la película sin mucho éxito, y no hubo otra publicación del caso hasta el 16 de enero de 2025, pero no sería hasta el 1 de marzo de 2025 que Bleeding Skull, compañía que explora el cine de otros mundos, anunció su colección en Blu-ray de la filmografía del director John Henry Timmis IV, donde se incluye un fragmento de La cura del insomnio, de 1 minuto y 25 segundos de duración. Sí, solo 1 minuto y medio de las 87 horas que aún permanecen perdidas, así que este fragmento está totalmente recuperado. Player Select era un programa emitido en el bloque DXP, un apartado nocturno visto en Disney XD a partir de las 9 de la noche a las 3 de la madrugada, el cual duró pocos meses, iniciando en el 15 de julio de 2017 y terminando en algún punto de noviembre del 2017. De este caso realmente se recuperó todo un bloque, pues no había tanto material recuperado de esto. Desde el 1 al 27 de marzo se recuperó por completo el bloque de DXP, pues este era un apartado algo bastante inestable, por así decirlo, ya que ni bien se emitía algo en el bloque DXP, estas emisiones desaparecían rápidamente y llevaban rato sin estar disponibles. El bloque fue producido por Disney Digital Network bajo el sello Polaris y Digomind Productions. Tuvo otros programas producidos por otras compañías como Vice, Attack Media e IGN, y como este canal era dirigido para los jugadores o los más gamers de Disney XD, se transmitieron torneos de videojuegos como los de Super Smash Bros. Y Street Fighter V del Evo. El enfoque del canal era para chicos de 13 años, a los que les interesaba el mundo de los videojuegos, llegando a mostrar gameplays, torneos y hasta cómo poder hacer speedruns, obviamente en algunos juegos. Y estos servían como apartados, pues tenían el horario estelar con los segmentos más populares, seguidos del speedrun, otros apartados como Player Select, el cual fue el más renovado, teniendo 3 temporadas hasta 2020, Parker Juega, que también tuvo 2 temporadas, Juega con Precaución y Waypoint Presenta. El bloque no estaría mucho más tiempo al aire, por lo que canónicamente su última transmisión fue un en vivo de DXP sobre el Campeonato Mundial de Nintendo de 2017, el cual ocurrió en octubre. Ya para noviembre el bloque terminó siendo cerrado temporalmente, pero Disney seguía transmitiendo Parker Juega y Player Select, a los cuales les dio unas temporadas más, pero técnicamente el bloque ya no existía. El bloque fue totalmente recuperado gracias a la ayuda de múltiples usuarios que tenían grabaciones del bloque, pues si antes habían grabaciones en pésima calidad o imágenes, actualmente este bloque está totalmente recuperado. Pega's Virgins es una producción de Lion TV de 2005, creada y emitida por Challenge TV en agosto del mismo año. El programa gira en torno a 5 británicos y 5 estadounidenses que son enviados a Las Vegas para un curso intensivo de póker de 2 semanas. El ganador consigue un asiento en la mesa de grandes apostadores con la posibilidad de ganar $10,000. Ya quisiera tener yo algo de ese dinero. Colin McFarlane fue el narrador, y hasta 2025 el programa no se ha emitido en ningún otro canal de televisión de Reino Unido. Se repitió entre 2006 y 2011 en los canales FTN, Virgin One y Channel One, y las repeticiones continuaron en Challenge a principios de la década de 2010. Al principio era difícil encontrar episodios de este programa en línea, ya que solo habían algunos clips, una promoción y artículos que lo mencionaban, pero en el 2 de marzo de 2025, el usuario de YouTube Blue Frog obtuvo la mayoría de los episodios de una colección de cintas de un concursante. Se encontraron 9 episodios de la cinta, aunque los episodios 3 y 4 están incompletos, el episodio 7 no tiene final y el episodio 10 estaba completamente perdido. Y si bien no está del todo recuperado, sí que se encontraron episodios que no estaban disponibles en ningún otro lado, estando actualmente recuperados. De este caso no sé si se le puede llamar los Wave, pero se trata de música perdida. Es el EP Pom Pom, un EP
viene siendo un extended play, pues son parte de varios sencillos de música sin llegar a ser un álbum completo. Este era un EP eliminado de la banda británica Dreamwife, la cual se lanzó digitalmente en 2014 y se eliminó en plataformas de streaming y otros sitios en 2015 y no se le volvería a ver hasta 2025. La banda es de indie rock y Riot Girl. Fue creada en 2014 en Brighton y es formada por Raquel Mioll en la voz, Alice Gough en la guitarra e Isabella Podpadek en el bajo. Hasta 2024 la banda había lanzado 3 álbumes de estudio antes del lanzamiento de su álbum debut Dreamwife. En 2018 lanzaron 2 EP, uno de ellos EP 001 de 2016, el cual se cita ampliamente como su EP debut, pero antes de ese lanzamiento también publicaron un EP titulado The Pom Pom EP en abril de 2014. Según Wayback Machine, el EP The Pom Pom estaba disponible en Bandcamp en su lanzamiento en noviembre de 2014. Se renombró The Pom Pom Demos y en 2015 ya no figuraba en Bandcamp. Desde entonces no se le volvería a ver publicado en ningún otro lugar. Para la actualidad, Dreamwife ya es una banda bastante famosa, pero no era conocida cuando el EP se publicó en Bandcamp. Solo 7 oyentes anónimos aparecían en Last.fm para The EP Pom Pom y otros 3 oyentes en The Pom Pom Demos, así que no eran tan populares realmente. Es improbable que saquen esto como un lanzamiento oficial, ya que técnicamente este álbum fue enterrado por razones que no se conocen, pero el 3 de marzo de 2025 el usuario de YouTube @riskmediaarchive pudo encontrar el EP y lo publicó en su totalidad, estando actualmente disponible. Reaper in Red fue un Lost Wave que se dio a conocer en el 26 de enero de 2007. El usuario Adam554 haría una publicación sobre una canción que había escuchado y que no podía identificar. Este sería publicado en el foro de New Wave Outpost, y al no saber el nombre de la canción la llamó Reaper in Red, y que la banda posiblemente se llamaba Tanspest y que podría ser de Cambridge, Ontario, y posteriormente dejó un fragmento de la canción esperando que alguien la identificara. En ese momento no será identificada. Posteriormente pasaron 5 años y Adam regresaría, pero ahora con el nombre de Allen, donde brindó más información sobre que la canción era de los 80s y que era una canción de una banda indie. Volvería a mencionar el posible nombre de la banda y el nombre de la canción, y a su vez una posible estación de radio donde fue grabada, siendo CFNY. Esta publicación sería hecha en Spirit of Radio y nuevamente nadie le pudo dar una solución. El 17 de febrero de 2025 sería un importante hallazgo, y es que un usuario llamado Mark Trail logró encontrar una banda llamada Tanspest, para luego contactarse con una chica llamada Alison Morris, quien era hermana de uno de los integrantes de la banda, quien le confirmaría que esa música sí había sido grabada por la banda donde participaba su hermano. Y si bien en ese momento ya se había solucionado, no sería hasta el 5 de marzo que se terminaría de resolver, pues finalmente habían encontrado la cinta en buena calidad con la música, y si bien en ese momento no se sabía el nombre de la canción, lo más curioso es que sí se llamaba Reaper in Red. Ese mismo día, 5 de marzo, también sería subido finalmente a YouTube por el usuario Q, estando actualmente disponible. Dick y Dom in the Bungalow fue un programa de televisión del Reino Unido, el cual fue transmitido por la BBC. Este programa se caracterizaba por no contar con un guión, siendo mayormente pura improvisación de los actores Richard McCord y Dominic Wood, quienes eran Dick y Dom, y la premisa era dejar entrar a 6 niños a la casa de Dick y Dom, o algunos de ellos eran celebridades los cuales participaban en los juegos. El programa sí llegó a tener bastante éxito, pues tuvo 5 temporadas, y al ser para los más chicos, este se terminaría pasando al CBBC, donde después sería movido a BBC One, la cual aumentaría más su popularidad, pero por detalles de que movían el programa de canal en canal, se terminó quedando en BBC Two, donde finalizaría la serie hasta 2006. El 6 de marzo de 2025 sería recuperado el episodio 52 de la 4ª temporada, y unos días después, en el 16 de marzo, recuperarían el episodio 54
capítulo de la misma cuarta temporada. El programa no está del todo recuperado, pero estos 2 capítulos están disponibles ahora. Star Ocean Blue Sphere se trataba de un juego para teléfonos, el cual fue únicamente exclusivo para Japón. Este saldría en 2009 y era básicamente un remake, pues habían sacado este juego en Game Boy Color en el año 2001, el cual también sería únicamente para Japón. Este juego fue desarrollado por Square Enix y Tri-Ace y se lanzó en NTT Docomo, siendo el servicio de telefonía de Japón. Al ser un remake, básicamente todo se había hecho de nuevo, desde los personajes, la música, ilustraciones y más cosas, pues ahora aprovecharían mejor lo que en Game Boy Color nunca se pudo ver. El juego nunca fue traducido y como tal tampoco distribuido fuera de Japón. Llegaría el 2018 y Square Enix terminaría de darle soporte a los servidores del juego. Las mecánicas del juego son bastante tradicionales como cualquier otro RPG, pues juegas combates por turnos, se unen compañeros a la aventura y pues bueno, vas subiendo de nivel y pues ya no hay nada más. A pesar del cierre del juego, este no sería documentado o ya saben, como mínimo archivado para ver alguna versión del juego, así que posteriormente al cierre de los servidores, mucho contenido como imágenes o cómo se veía el juego empezaron a ser subidas al internet, pero gran parte de las otras cosas permanecen perdidas. El 6 de marzo, un usuario anónimo publicaría una versión de prueba del juego, donde únicamente te deja jugar con 3 personajes del elenco, pues los demás no son accesibles y únicamente te deja jugar la zona inicial del juego. Y a pesar de que gran parte del contenido sigue mayormente perdido, por lo menos ya he recuperado una versión jugable, aunque el caso en su mayoría sigue parcialmente encontrado. Zoobilee Zoo fue un programa infantil de 1986 a 1987. El programa presentaba a los actores vestidos como animales, así es, era un programa para furros. Los personajes vivían aventuras en la tierra de Zoobilee Zoo, donde cada personaje posee una habilidad artística única, además de que cantaban y bailaban, siendo esto parte de una rutina del programa. Los Zoobles, o sea, personajes del show, lidiaban con cosas cotidianas o comunes que vivían los niños pequeños, donde se enfocaban en reforzar habilidades sociales que tal vez los niños no habían despertado, como ser cooperativos, el hacer amigos o ser creativos con el arte. Contó con más de 65 episodios, los cuales fueron transmitidos a lo largo de los años en diferentes canales, hasta llegar al año 2000, donde dejaría de ser retransmitido. Y nuevamente en el 6 de marzo un material sería recuperado, pues un episodio de esta serie había sido localizado, siendo Van Gogh Master Painter, siendo subido por el canal WhatsApp's Kangaroo, estando actualmente disponible. El 7 de marzo sería un día bastante curioso, pues saldría a la luz un tráiler filtrado de las chicas superpoderosas, pero no era cualquier tráiler, sino que se trataba del infame reboot live action dirigido para adultos de las chicas superpoderosas. Sí, ese infame reboot, el cual se tenía rato teorizando si finalmente saldría, pero esto no sucedió, pues sería cancelado sin dar ningún anuncio. Este reboot la verdad cambia muchísimas cosas, pero no eran positivas, sino que era todo lo contrario, pues hace como 3 años más o menos saldría a la luz un guión de este reboot. Cuando la gente lo leyó, realmente vieron que esto iba a ser una gran basura, pues los personajes fueron cambiados de una forma muy exagerada. Solo con mencionar que Burbuja, que se supone que era la más inocente de las hermanas, pues en este reinicio ahora se dedicaba a vender contenido íntimo, así es, abrió un Only. Además de que ahora hablaba con gente que podríamos decir que era de la élite, pues siempre le invitaban a reuniones en algunas partes de Hollywood, y creo que ya van viendo por dónde iba la cosa. Después de este primer intento de guión se cambiarían algunas cosas para que no fuera tan malo, pero la verdad seguía siendo muy malo. Y es que el 7 de marzo filtrarían el tráiler inédito de esta serie cancelada, el cual nos deja ver cómo iba a ser este proyecto, pues la historia iniciaba tras la muerte de Mojojojo, la cual no queda claro si fue por las chicas, pero después de este acontecimiento cada una siguió con caminos diferentes. Burbuja lidia con problemas con la bebida y se termina en convertir en una influencer fracasada. Bombón huye de casa y se distancia de sus hermanas. Bellota deja de ser superhéroe y decide trabajar como bombera. Y el conflicto principal de la serie es que el hijo de Mojojojo, Joseph Jojo Mondel Jr., se convierte en el alcalde de Saltadilla y orquesta un plan para controlar la mente
mente de la población, todo esto para vengarse del profesor Utonio, lo que obliga a las chicas a unirse de nuevo, y de ahí iniciaría la serie que pues ya fue cancelada XD. Y es curioso que el reboot más drástico que tuvieron las chicas superpoderosas fue la versión anime, la cual después de filtrarse esta otra versión ya no se le juzga tanto. Al ser una filtración, esto no tardó en ser quitado del internet, y vi que me etiquetaron por Twitter y lo alcancé a ver antes de que fueran tirados esos videos. Afortunadamente el tráiler sigue en Internet Archive para aquel que quisiera verlo, estando actualmente disponible. El 8 de marzo se recuperaría una película muda de 1929, la cual se llamaba The Prodigal Pop. Fue subida a YouTube por el usuario NitrateNerd y fue localizada tras encontrar un pequeño alijo antiguo donde venían telescopios, la cual estuvo en alguna propiedad vendida en Connecticut, y ahí fue donde encontró esta película. Posteriormente sería digitalizada y subida al internet, estando actualmente disponible. Dancing Eyes era un juego de arcade de Namco, el cual fue lanzado en 1996 en Japón. Este juego era para un público más adulto. Los jugadores controlan a un mejichango, a un mono, el cual debe completar cada nivel destruyendo piezas de una cuadrícula de un objeto 3D. En este caso es ropa de chicas. Sí, este juego literalmente trataba de romper la ropa, pero no siempre era algo gráfico, pues dependía del nivel si es que se ponía más caliente la cosa. Y básicamente todo gira en torno a esta mecánica de juego, y la tarea no sería fácil, pues hay enemigos que deben evitarse y también hay potenciadores que otorgan diferentes habilidades. La temática del juego no era nada nuevo, pues este tipo de juegos picantes ya estaban presentes en las maquinitas. Yo personalmente sí llegué a jugar uno de estos mayormente conocidos como Miss World 96 o Supermodel 96, pues la mecánica era algo similar, solo que en lugar de un mono eras como una pequeña tijera que recortaba una imagen. Podías escoger una celebridad, entre ellos Terminator o Robocop, y escogías a una modelo de la cual había que recortar su imagen para ver algo, ya saben, completo. Pero salen bichos, los cuales hacen que la tarea no sea fácil de recortar y que el juego también se volvía de terror porque salían imágenes screamer. Así es, te espantaban la calentura. Oh, it's good. El caso con este juego de Namco es que estaba planeado sacarse un remake de este juego en 2011, pues Bandai Namco anunció que una remasterización en alta definición de Dancing Eyes estaba en producción para la PlayStation 3, como parte de su línea de Namco Generations de remakes modernizados de juegos arcade, pues ya habían traído de regreso a varios de sus juegos más exitosos de los arcades ahora en consolas, y este no sería la excepción, pues Dancing Eyes sí fue bastante popular en Japón, y por esa misma razón es que este remake sería exclusivo de Japón. El juego posteriormente sería criticado por su atractivo visual, pues al ser un juego más adulto y del cual se había lanzado en 1996, ya para la época del 2011 ya no eran muy bien vistos estos juegos. Namco no diría nada, por lo que el proyecto posteriormente sería cancelado en 2012 por razones que aún no se saben, aunque seguramente fue por el contenido que tenía este juego. Pero el 11 de marzo del 2025 sería recuperado un prototipo del juego, siendo una versión del 10 de marzo del 2011. Sí, apareció después de 15 años. El prototipo al parecer era una compilación final, la cual seguramente estaban esperando a que fuera aprobada para que pudiera lanzarse en 2012, estando este prototipo actualmente disponible. Tux on Films es una serie web flash de internet la cual pertenece a Mundo Media, sí, los mismos de Happy Tree Friends. La serie era dirigida a un público adulto. Sus episodios se emitieron desde 1999 hasta 2001, estando disponible en diversos sitios que soportaran el flash. La serie se enfocaba principalmente en las aventuras de Cecil y Stubby, dos criminales que son muy fanáticos de las películas, especialmente las películas del pasado, y suelen criticar las películas modernas, o al menos de las que estaban en ese momento, y la manera de rankear las películas era mediante los relojes Rolex robados por Stubby. Entre más tuviera, mejor era el puntaje. Llegó a tener un cuestionario interactivo, del cual te mostraba dos animaciones diferentes si es que contestabas bien o mal una pregunta. Posteriormente, Mundo Media quitaría la serie sin dar un previo aviso, y no se supo una cantidad exacta de episodios de la serie, aunque se dice que fueron más de 100. El 13 de marzo del 2025, el usuario
usuario Magic Bag Archives logró subir un episodio de la serie proveniente del año 2001, la cual contaba con el cuestionario interactivo y la animación era sobre la película The Mexican del año 2001. A pesar de que la serie no está del todo recuperada, este episodio está ahora disponible. El 17 de marzo se publicaría el piloto de Drawn Together, o conocida como La Casa de los Dibujos. En su momento el piloto era de una duración escasa de segundos, y fue gracias a la cuenta de Twitter de los Mediabusters que, debido a sus publicaciones sobre el piloto perdido, este llegaría a oídos del creador de la serie, Matt Silverstein, el cual terminó subiendo a YouTube el piloto presentación de la serie, el mismo que por mucho tiempo se creía perdido. Este piloto sería mostrado a Comedy Central, los cuales luego le darían luz verde para hacerlo una serie. De este piloto destacan muchas cosas, pues fue principalmente hecho con Flash, además de que ya presentaba la idea principal de que 8 personajes vivieran en una casa, y de que era un reality show, pues los personajes hablaban a cámara. El diseño de personajes, si bien se mantuvo bastante fiel al final, algunos sí cambiaron drásticamente, siendo la princesa Clara, Xander y Ling Ling. La princesa Clara era rubia y no parecía ser tanto una princesa por el tipo de ropa que llevaba, la cual posteriormente sería rediseñada, siendo más una parodia a las princesas Disney, dándole cosas de princesas. Xander, como saben, es una parodia a Link de The Legend of Zelda, pero en este piloto es un personaje totalmente diferente en cuanto a su aspecto, aunque se mantenía el hecho de que provenía de un juego y que era gay. Ling Ling en el piloto era verde y no se parecía tanto a Pikachu, cosa que en su versión final arreglarían para hacerlo más claro a quien le hacían parodia. De igual forma mantenían el chiste de que era un personaje de idioma japonés. Del resto de personajes se mantuvieron similares, solo con ligeros cambios de color o un diferente tipo de ropa, como Capitanazo, al cual le cambiarían su traje. Este piloto sería una sorpresa para todos, pues nadie se esperaba que fuera a ser recuperado, y ahora está totalmente disponible para aquel que lo quiera ver. El 20 de marzo tomaría por sorpresa a todos cuando el piloto animado de Padre de Familia fue recuperado. Creo que ya muchos conocen a esta serie de televisión, ya sea porque lo has visto por emisión o en un edit de Subway Surfers. La serie fue creada por Seth MacFarlane y se terminó estrenando el 31 de enero de 1999. Antes de su estreno se realizó un piloto de 16 minutos que nunca se emitió. En algún momento de 1998 este piloto se convertiría en el primer episodio de la serie, Death Has a Shadow, la muerte tiene una sombra. Del piloto se pueden apreciar muchas diferencias con respecto a la versión final de los personajes, más que nada en la ropa, ya que en el piloto usaban ropa diferente. De las cosas que se mantuvieron fue el hecho de ver los flashbacks de los personajes cuando hacen referencia a algo que pasó o sienten que va a pasar, pues al inicio del piloto Peter dice que va a ir a un bar con sus amigos, y sí, Cleveland ya estaba contemplado desde el piloto. Lois le dice que no vaya a beber de más porque no lo sabe controlar, y Chris procede a recordar un flashback. Remember when Dad got drunk off the communion wine at church? And so the Lord God smoked poor Job with festering boils all over his body. Oh God, I hate it when he tells this story. Yet miraculously Job was still able to keep his dignity. Whoa, is that really the blood of Christ? Yes. Man, that guy must have been wasted 24 hours a day, eh? Para que luego Brian y Lois le recuerden 2 flashbacks más. I got it, that's the guy from Big. Tom Hanks, that's it. Oh, funny guy, Tom Hanks. Anything he says is a stitch. I have AIDS. Estando desde el piloto este recurso para dar más contexto y para hacer reír. Oh, rum raisins, my favorite. Varios de los personajes ya estaban establecidos en el piloto, como los personajes del Canal 6, algunos amigos de Peter como Cleveland y Quagmire, el cual cambió bastante la verdad, mientras que otros personajes quedaron olvidados. Fox le dio a Seth MacFarlane un presupuesto bastante bajo para crear el piloto, siendo de $50,000, mientras que la mayoría de pilotos animados costaban alrededor de $1 millón. Seth trabajó durante 6 meses en el piloto desde su casa y lo co-creó con Jim Cashin Productions,
Productions. Según lo contado por Seth, es que Jim Cashin se atribuyó todo el crédito y el mérito por la creación del piloto, y tomando la medida más drástica que se les ocurrió, y fue presentar una demanda contra Fox y al creador de la serie, Seth MacFarlane. Afortunadamente terminarían perdiendo la demanda en el 1 de junio de 1999. El piloto posteriormente sería reanimado, y es evidente los cambios que hubieron, pero a comparación del piloto sí terminarían quitando algunas cosas por otras, y en su momento solo 7 de los 16 minutos estaban disponibles, pero mediante el DVD volumen 2 de Padre de Familia lanzado en 2003, donde 7 minutos del piloto se pusieron como material extra de la serie, mientras que el resto del piloto permanecía perdido y se pensaba que no se volvería a ver. Lo curioso del caso es que algunas imágenes en HD aparecieron en años más recientes, por lo que se tiene la creencia que fue compartido de forma secreta una copia o algunas cosas de la serie que nunca se vieron, pues si bien habían 7 minutos del piloto, en internet era difícil encontrar por completo esa sección de 7 minutos, solo viendo pequeños clips e imágenes, y no sería hasta más de 25 años después que se le volvería a ver. Durante el 20 de marzo sería descubierto por el usuario Ghost the Dead Girl, quien vio el piloto completo de 16 minutos que estaba en el sitio web personal de Robert Paulson. Robert aparece en el piloto como uno de los miembros del equipo de Digital Ink y Paint, y en la sección de composición, pero lo curioso es que este piloto se añadió a su sitio web en el 4 de septiembre del 2022, así que técnicamente Robert fue quien recuperó este material, pues tenía el piloto recuperado desde hace rato, solo que no sabía que estaba perdido, lo que hace pensar que seguramente guardó una copia de cuando participó, o al menos de que Seth le haya entregado una copia del piloto, aunque no se sabe realmente. Aún así, este piloto ya está finalmente recuperado. The New Price is Right fue un programa de concursos de televisión, siendo una tercera edición que se hacía de este programa, la cual únicamente duró 4 meses, del 12 de septiembre de 1994 al 27 de enero de 1995. Este sería presentado por Doug Davidson, y el anunciador era Burton Richardson, quien había participado como locutor en The Arsenio Hall Show. El programa funcionaba de una forma sencilla, se llamaban a los participantes para jugar, donde se mostraba un objeto o producto en la pantalla, y los concursantes debían decir un aproximado del precio. El que más se acercara ganaba puntos, los cuales después de un rato llegarían a una ronda final, donde debían participar en un showcase, donde se mostraba un antiguo producto del cual debían atinar el precio cuando fue anunciado en su momento, y al que más se acerque terminaba ganando desde $10,000 a $70,000. Como me caería bien un poco de ese dinero, chavos. La cosa es que nuevamente el canal del presentador Wink Martindale subiría un piloto de esta serie, la cual nunca fue emitido, estando actualmente disponible. Durante 1993 se filmaron al menos 4 pilotos de este programa llamado The New Price is Right, quien estaba presentado por Mark Krisky, pues se quería ver qué presentador era el más apto para quedarse con el puesto, estando Mark Krisky y el anterior mencionado Doug Davidson, siendo este el que se quedaría como presentador. Estos pilotos, al no ser emitidos, permanecieron perdidos, y nuevamente el presentador Wink Martindale el día 24 de marzo de 2025 subiría uno de los 4 pilotos de Mark, estando ahora disponible. El Capitán Calzoncillos es una serie de cómics infantiles escrita e ilustrada por el autor Dav Pilkey para Scholastic Books. La serie gira en torno a George Bird y Harold Hutchins, 2 alumnos de cuarto de primaria de Piqua, Ohio, los cuales hipnotizan a su director, el señor Kropp, para que se convierta en el Capitán Calzoncillos. Esta fue una serie de cómics casera con 12 libros y una serie derivada, Dogman, y ambas ya tuvieron sus respectivas películas, demostrando que ambos personajes siguen siendo de gran éxito entre los niños. Pero hay que mencionar que 8 años antes de la primera publicación del Capitán Calzoncillos, Dav Pilkey escribió un libro de 48 páginas titulado Las aventuras realmente geniales del Capitán Calzoncillos en 1989. La novela fue autopublicada por el propio Pilkey y estuvo en pequeñas tiendas de segunda mano cerca de Kent, Ohio, pero debido a la breve y limitada publicación
la novela no está disponible y se considera perdida, pues se dice que fueron de 25 a 50 ejemplares únicos, donde se sabe bien que el propio Dav Pilkey tiene la versión maestra con color, pero desde entonces, aparte de una que otra foto subida al internet, no ha habido mucho del cómic, hasta que el 20 de marzo de 2025, Aberdeen Times, ahora llamado iDudies, había publicado imágenes del prototipo y se le pidió que lo escaneara por completo, pero este se negaría, pues el prototipo está protegido con derechos de autor, así que el 26 de marzo de 2025 solo subiría unas cuantas páginas del cómic, pues el resto de la novela está protegido y al tener esta limitante no se puede recuperar mucho más, pero estas páginas ya están recuperadas. Prehistoric Planet o Planeta Prehistórico fue una serie de tipo educativo infantil que se emitió en el 5 de octubre de 2002 al 26 de abril del 2003. La serie era una versión adaptada para niños de los exitosos documentales de naturaleza de la BBC, Caminando entre dinosaurios y Caminando entre bestias. La serie fue dividida en dos temporadas, una narrada por Ben Stiller y la otra por Christian Slater. La primera temporada se lanzó en un formato doméstico y DVD bajo el nombre Planeta Prehistórico, la dinastía Dino Completa. Sin embargo, la segunda temporada nunca se publicó en un formato físico y permanece perdida. El único material conocido que se conserva de la segunda temporada es la introducción y fotogramas de varios episodios, los cuales son capturas encontradas por varios usuarios, donde destaca B Vega 41, quien afirmó haber encontrado 5 episodios de la segunda temporada a través de un sitio de piratería extranjera, los cuales posteriormente serían subidos al internet, y justo el 26 de marzo se encontraría el episodio 7 de la segunda temporada de parte del usuario Dino Diego, estando ahora disponible, faltando menos episodios de recuperar para tener la serie completa. Satellaview fue un módem satelital, siendo un periférico producido por Nintendo para la Super Famicom en 1995. Este cartucho contaba con 1 MB de espacio ROM y 512 KB de RAM. Este servicio lo que hacía era permitir a los jugadores descargar juegos o revistas por medio de transmisiones satelitales proporcionadas por la compañía ST-Giga. Menciono este pequeño dato porque se sabe bien que en este servicio se vieron juegos muy exclusivos y que quedaron perdidos y actualmente son imposibles de recuperar, además de que es súper costoso intentar recuperar algo de un servicio que cerró hace muchísimo tiempo. En este caso, se daría la noticia de que fueron recuperadas pistas perdidas de la versión de Satellaview de F-Zero Grand Prix 2, la cual se vio en 1997 y de la cual únicamente se transmitió por satélite en 2 semanas, pues el contenido de Satellaview era que semanalmente obtenías contenido, y en este caso F-Zero Grand Prix 2 en su primera semana tuvo las pistas Forest 1 y Forest 2, y la semana 2, la cual no ha sido recuperada, incluye Forest 3 y Metal Fort 1 y 2. En su momento se daba una recompensa de $5,000 por quien encontrara este juego, y como había pasado muchísimo tiempo, pues ya habían pasado 28 años y se pensaba que no iba a ser recuperado, pues resulta que se encuentra la primera semana y ya se pagaron $2,500 por el descubrimiento. Y es que el benefactor quiso ser anónimo, pero ese dinero ya se pagó. Aún quedan otros $2,500 por quien recupere la segunda semana, así que de momento la primera semana ya está recuperada. Y lo último localizado del mes de marzo sería un video musical inédito de la banda surcoreana Blackpink, y creo que saben que el grupo es bastante popular, y al saber que tuvieron un video musical sin subir es obvio que haría bastante ruido, pues por medio de Twitter se dio a conocer esta noticia. El 30 de marzo se encontraría un video musical de su sencillo de 2019, Don't Know What to Do, el cual se encuentra en una pésima calidad de video. Se desconoce por qué este clip musical nunca fue lanzado, ya que se manejan varias teorías, como que al final a las artistas no les gustó cómo quedaba, aunque actualmente se sigue esperando una versión HD si es que la pueden propiciar las propias artistas, aunque seguramente será olvidado y seguramente lo encuentre alguien de la comunidad de los media, así que es cuestión de tiempo para que esto se suba.
Espero que les haya gustado este video. Sé que llegó un poco tarde, pero no se preocupen, haré el de abril pronto. Le agradezco a los miembros del canal y a los busters del servidor de fans por el apoyo, se les agradece un montón. Le agradezco a mi dibujante Hane por el dibujo de la miniatura, y de mi parte sería todo. Cuídense y suscríbanse, mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.